sobre el papel de la teoría económica marxista, ¿no? Entre el resto de teorías, ¿no? Sebastián, ¿tú cómo podrías pues, darnos una idea de este papel de la economía marxista? Digamos, es una teoría, como dijera la Cato, es un programa de investigación más dentro de la academia o es algo más. Ok, si quieren, puedo empezar como haciendo más o menos un recuento histórico de cómo Claro que se sí. ha ido desenvolviendo todo, y después podemos pues hablar específicamente como de qué lugar ocupa actualmente, ¿no? Respecto al resto de las teorías. Uh-huh. Eh, Como digo, ustedes ya deben saber esto, pues el resumen solo lo quiero hacer pues, como para contextualizar. La teoría clásica, digamos, se sabe, surge a partir de los fisiócratas, se toma en cuenta diversos autores, los que más se destaquen posteriormente son Adam Smith y David Ricardo, quizás John Stuart Mill también después de ellos. Y sabemos que Marx se ubica en el estudio de todo esto que se le llamaba como la economía política clásica. Él lleva a cabo una crítica, eh, resuelve muchos de los problemas teóricos que se encontraban dentro de esta escuela, y él lo publica en El Capital, ¿no? Es como su obra magna y es donde se encuentra lo más relevante de su contribución a la teoría económica, que podríamos considerar como una continuación de la teoría clásica o de la escuela clásica, con una, digamos, una nueva ramificación o una desviación, debido a que hace como una nueva fundación, digamos, de la teoría económica. Pero al mismo tiempo que él lleva a cabo este trabajo, más o menos en el mismo periodo histórico, surgen otros autores, y ocurre lo que, digamos, la teoría neoclásica actual le llama la revolución marginalista, eh, la cual a su vez se convirtió como en una rama. Yo no considero que se puede considerar que surge del tronco de la escuela clásica como tal, a pesar de que la teoría neoclásica lo considera como eso. Creo que más bien existe como un puente entre la teoría clásica y lo que se llama el marginalismo, con unos elementos ahí en medio, ¿no? Menger o Jeremy Bentham como los principales puentes, pero también algunas cuestiones ajenas o externas a la economía como tal, como era la psicología. Y entonces la corriente o la rama marginalista toma su propio curso, eh, y después se empiezan a generar varios conflictos, porque dentro de la academia, principalmente en Inglaterra, pero también en otros países, eh, se tenía la tradición de la escuela clásica, era lo que se escuchaba, era lo que se tomaba en cuenta para las acciones de política, de gobierno, y la revolución marginalista o la propuesta marginalista principalmente de Jevons, no era útil para eso, no servía. Estaba a un nivel teórico completamente ajeno a lo que era la vida política o la vida de acción que requerían los gobernantes, los mismos burgueses en sus fábricas. No tenía vínculo alguno con sus necesidades. Entonces, tuvo que haber un puente para regresar, digamos, todos los conceptos que se generó con esta revolución marginalista, a constituir un nuevo cuerpo teórico que sí podríamos considerar como una continuación de la escuela clásica, ¿no? Y al que se considera usualmente como el padre de esto es Alfred Marshall. Eh, y después de Marshall sí podríamos decir que empezaron a mezclarse autores de Alemania o de Francia con la escuela inglesa. Claro, esta siempre tenía la predilección y era quien llevaba la mano. Fue lo que poco a poco se fue constituyendo en la que actualmente se llama la escuela neoclásica, pero eh, tuvo que pasar, de hecho, mucho tiempo para que esto pudiera ocurrir. Eh, Ocurre la Primera Guerra Mundial, después ocurre la gran crisis, en medio de ellos surgen también autores famosos, o sea, ya estaba Pareto, ya estaba Keynes. Entonces, digo, estudiando todavía, no haciendo contribuciones grandes. Después ya llegamos a la parte de la Segunda Guerra Mundial,
empiezan a surgir otros autores y es donde se van incorporando cada vez más autores de Estados Unidos. Y es donde otra vez realmente se empieza a constituir la escuela neoclásica a través de todas estas contribuciones. Ahora, me salté a un autor muy importante que es Balraj, pero lo vamos a retomar un poco más adelante con otros temas, entonces ahorita quisiera dejarlo de lado. Keynes hace una gran contribución, todavía no existe la escuela neoclásica, podríamos decir que esa existió hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las universidades de Estados Unidos constituyen ya como tal esa escuela. Pero ahí ocurre otro vacío, vuelve a ocurrir como un momento parecido al de la revolución marginalista, ¿no? Parecía que la economía iba tomando un curso, Lionel Robbins parecía haberla refundado bajo el problema de la escasez. Sin embargo, la teoría que construye Keynes no hay forma en que confluya o no hay forma que se integre a esta visión de la escasez. Entonces, seguía sin haber una forma como de sintetizar todo esto y formar una escuela o un cuerpo teórico único. No es como mencionaba, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial con la escuela de Estados Unidos, eh, es ahí donde ya empiezan a hacer una síntesis, pero al inicio la escuela neoclásica, digamos, se funda a través de los autores que mencioné y ahora sí retomemos a Balraj. ¿Por qué? Porque él es quien construye el concepto de equilibrio inicial y si bien fue cambiando de ángulo de cómo se iba viendo a lo largo de la historia, fue el que perduró. Y eso es realmente el concepto más importante que conecta desde la revolución marginalista hasta la escuela neoclásica y es alrededor del concepto que se construye toda esta escuela neoclásica. Posteriormente en los 70, cuando se dice que se hace la síntesis entre, digamos, la escuela keynesiana y la escuela neoclásica, cuando surgen los modelos como ISLM y todas estas cuestiones como para hacer propuestas de política pública, de cómo los gobiernos deberían actuar, eh, pues en realidad es algo falso porque se deformó o se reinterpretó a Keynes para poder encajarlo en la naciente escuela neoclásica. De hecho, es algo que pues dicen los post-keynesianos, ¿no? O sea, los neo-keynesianos sí consideran que se pudo integrar la teoría de Keynes a la escuela neoclásica, mientras que los post-keynesianos, que fueron, digamos, rebeldes desde los años 70 diciendo, claro que no, no es posible integrarlo, él tiene una visión completamente distinta, él tiene un cuerpo teórico muy diferente. Eh, y entonces ahí se vuelven a abrir varias ramas, ¿no? Ya la rama de la escuela neoclásica como tal es la que se forma en las universidades plenamente académica y es la que se exporta al resto del mundo. Esta escuela neoclásica es la que se enseña en todas las universidades privadas y en casi todas las universidades públicas del mundo. Eh, y la escuela post-keynesiana se queda como en algunos institutos de investigación aislados o se queda en algunos autores aislados. Em, Y posteriormente, ya hablando en los años 90, que surge, pero empieza a crecer más en los años 2000, surge lo que le llaman la economía de la conducta o behavioral economics. Son más o menos a grandes rasgos las escuelas que existen hasta ahora, pero omití tres escuelas importantes: la escuela marxista, la escuela austríaca y la escuela institucionalista. Em, las omití porque es más fácil distinguir como las estas escuelas, sobre todo la neoclásica, que es la que predomina, digamos, podríamos llamarle como son las ideas dominantes, la ideología dominante, em, porque es la que se enseña en las escuelas. Ahora, la escuela institucionalista, que digamos tiene raíces en Alemania, pero también se desarrolla en Inglaterra y posteriormente también en Estados Unidos, siempre tuvo una presencia muy relevante desde el finales del siglo XIX hasta, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, o quizás hasta los 80, pero la diferencia es que esta escuela no tenía un cuerpo matemático, no tenía una formalización matemática de la teoría. Entonces, cuando surge la escuela neoclásica posterior a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, eh, empieza a ocurrir algo también muy importante en la economía y es que cada vez se va matematizando más.
las características matemáticas comienzan a tomar cada vez más relevancia. Entonces, pues la escuela institucionalista, de hecho, muchos ni siquiera la conocen porque como no tienen una formalización matemática, entonces va quedando cada vez más de lado y se la va viendo nada más como una visión histórica. Así como, ellos pues tienen una visión histórica de la economía, presentaron ideas en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en las crisis, pero eso es todo, ¿no? No jugó ningún otro papel. La escuela austriaca, que pues obviamente surge también desde el siglo XIX y perdura hasta la fecha por los libertarios, que son una corriente política que actualmente ha cobrado mucha fuerza, ahí te podemos hablar de ese tema. En Argentina. En Argentina, en Perú, en Honduras, en Chile, en España, en México, Sí, sí. los últimos 5 o 6 años han crecido mucho, pero es porque llevan 40 años haciendo un esfuerzo por crecer, han invertido mucho dinero y todo. Pero digamos, para acotarlo a esta cuestión de las corrientes económicas, de cómo han ido a lo largo de la historia, la escuela austriaca, si bien comienza con una crítica respecto a las formalizaciones matemáticas y sí lleva a cabo una estructura lógica, al menos durante la primera mitad del siglo XX, eh, no tuvo, digamos, una formalización matemática como tal. Entonces, también al existir la escuela neoclásica e imponerse, porque a través de las matemáticas, que fue es como el criterio de cientificidad, es lo que empieza a reinar. Entonces, la escuela austríaca también es desplazada. De hecho, en las últimas décadas que también, que como mencionábamos, se ha invertido mucho y se le ha dado mucho impulso a esta corriente, es cuando ha crecido más la cuestión de la formalización matemática, pues para poder integrarlas las universidades, ¿no? Hay muchos think tanks en Estados Unidos eh, que promueven estas ideas, pero tienen que tener mayor asidero, ¿no? Entre las personas y esa era una vía. Entonces, por eso es que las mantuve un poco a un lado. Pero entonces ya tenemos ahí, digamos, como la escuela neoclásica, que es como lo que le llaman como la ortodoxia, incluyendo a la síntesis keynesiana en ella, que pues desde mi punto de vista no es posible hacerlo, porque los keynesianos tienen razón. La corriente post-keynesiana, la corriente austriaca, la corriente institucionalista, y entonces ahora sí, cuál es el lugar de la teoría marxista dentro de todo esto, ¿no? O sea, cómo es que durante todo este recorrido, ¿qué fue ocurriendo con la teoría marxista? Pues bueno, todos sabemos que Marx publica solamente el tomo 1, de manera póstuma Engels publica los siguientes 2 tomos, y a partir de ahí podemos decir que hay un gran vacío porque surgieron muchos teóricos marxistas, pero en cuestiones políticas, en cuestiones culturales, en cuestiones históricas, de muchos tipos. Pero como tal económicas, eh, no hubo un seguimiento claro, al menos durante unos 40 años quizás. Eh, y sobre todo no hubo un desarrollo, no hubo una contribución, no hubo un debate, no hubo una crítica como tal al trabajo de Marx, sino era más como tratar de conciliar el hecho de lo que estaba en el tomo 1 y en el tomo 3 y eso fue porque tan pronto se publicó, surgió la primera crítica de von Baberg, que pertenece a la escuela austriaca, un polaco, Borkiewicz, Ladislaus von Borkiewicz, en 1907 presenta otra crítica, ya podemos hablar más adelante, la crítica es la más famosa hasta ahora, que es la crítica del presunto error de Marx de la transformación de valores a precios de producción, y a partir de allí, lo que ocurre es que se abren dos caminos, el camino de la Unión Soviética y el camino del marxismo occidental, que podríamos llamar. Sí, en medio hubo el camino del marxismo en China, cuando surge el Partido Comunista, pero la verdad es el que menos conozco, entonces preferiría no tanto hablar de él, porque si no podría decir muchas irregularidades o imprecisión. ¿Qué ocurre al inicio de la Unión Soviética? Sí empieza a haber muchísimos estudios, muchos teóricos, tratar de simplificarlo, tratar de dar respuesta a las críticas que había, formalizaciones matemáticas, pero también había por otro lado dos exigencias. Una de la simplificación, o como muchas personas le llaman como la vulgarización, cómo transmitirlo a los demás, cómo hacer que los demás lo comprendan. Y entonces algunas personas de la Unión Soviética se dedicaron a eso. Y la otra era, ahora que ya tenemos el poder y tenemos la Unión Soviética, ¿cómo podemos
actuar sobre ella, cómo tenemos el control sobre la política económica de todo el país, y como además empezaron a llevar a cabo las revoluciones en los diferentes países para integrarlo en esta unión de repúblicas soviéticas, eh, muchos de los debates también se concentraban en la cuestión política, del imperialismo, de las relaciones internacionales. Entonces, la teoría económica, si bien tuvo su lugar como tal de desarrollo, se empezó a diseminar según las necesidades prácticas que iban ocurriendo a lo largo de los años, hasta el grado en el que llegamos con Stalin, y digamos que la versión que él construyó de la teoría económica de Marx es la que se impone de manera completamente autoritaria, y no permitió que se llevara a cabo un desarrollo como tal, ¿no? Sé que estoy omitiendo a varios autores, o sea, no es como que no mencione a Gramsci o a Rosa Luxemburgo, a los demás, pero ahorita no quisiera mencionarlos porque fueron autores aislados como tal, y tan aislados que pues de hecho cayeron en la cárcel, no les permitieron seguir desarrollando la teoría. Entonces, su estudio no se realizó en el tiempo en el que vivieron, sino que más bien tuvieron un impacto para décadas posteriores. Entonces, digamos, ese es el camino de la Unión Soviética, de manera muy simplificada, obviamente, y el camino del marxismo occidental es cómo se introduce. Digamos que aquí hay como un pecado original, porque la forma en la que se introduce es principalmente a través de Estados Unidos, a través de un profesor que se llama Paul Suisse. Y Suisse, desde el momento en que lo introduce, le parece muy interesante, pero él ya trae el pecado original cargado, porque él reconoce que Marx se equivocó en la transformación de valores a precios, y entonces desde el momento en que se empieza a difundir, ya viene estigmatizado, etiquetado, cargado con esto. Entonces, muchos de los estudios ya venían con la cuestión de, ok, pero si cometió ese error, entonces tenemos que corregirlo, o qué hacemos, ya no vale la pena, ¿qué está pasando? Entonces, hay, digamos, un hoyo negro, porque también durante los 60s que están las manifestaciones, los intentos como de revolución o de acción política por parte de estudiantes, campesinos, obreros en diferentes países. eh, Otra vez la parte como de la teoría económica queda también de manera secundaria, no hay un desarrollo como tal, y todo viene a ser como de cómo actuamos frente a la Unión Soviética. Muchos autores están siendo relegados, solo se impone una versión del marxismo. Entonces, digamos, no había un estudio profundo respecto a eso. Y ya después, a partir de los 70s, la teoría marxista empieza a desarrollarse más, pero a partir de este pecado original. ¿Cómo resolvemos el problema de los valores, de la transformación de valores a precio? Y a partir de ahí existen varias respuestas. Digamos que Sheikh presenta una primera respuesta que es iterativa. Después surge algo que le llaman la nueva interpretación con Duncan Foley, y da otra respuesta. Después surge, como ustedes mencionaban al principio, la interpretación temporal del sistema único, que las siglas en inglés son TSSI o TSSI. Más adelante podemos hablar de eso. Y la propuesta de Fred Mosley. Y desde entonces, digamos 80s, 90s, son las corrientes que han surgido, todas en respuesta al problema de la transformación. Y entonces ahora sí, la pregunta que ustedes me habían hecho inicialmente, y perdón que ya me tardé como 15 minutos en poder responderla, es ¿qué lugar tiene ahora? ¿Qué lugar tiene la teoría económica marxista actual? Bueno, pues dentro de todo lo que platicamos, en las universidades públicas se convirtió como el último bastión, ¿no?, de la teoría económica marxista. Sigue habiendo profesores que la enseñan. La verdad es que a veces se enseña de manera dogmática: lean El Capital, entiéndanlo, esto es la única verdad y esto es todo. También hay otros profesores que lo manejan de un lado místico, como esto es lo que enseña Marx, pero siempre hay algo oculto detrás, que se llama dialéctica, o hay algo oculto detrás que se llama materialismo dialéctico, o hay algo atrás que se llama filosofía, o hay algo atrás que se llama tienen que leerlo en alemán porque si no, no lo entienden. Siempre se enseña, bueno, no siempre, pero en muchos lados, o muchos profesores, no todos, no quiero generalizar porque también conozco muy buenos profesores, lo enseñan de una manera mística.
Y esta forma mística de enseñarlo ha evitado, ha prevenido que también ocurra el desarrollo de la teoría. Y entonces el desarrollo de la teoría económica marxista o su lugar actual se ha resumido o se puede expresar como eh, esfuerzos aislados por tratar de desarrollar la teoría. Esfuerzos aislados que en algunos momentos se cruzan entre sí y colaboran, pero que realmente no existe un consenso o no existe todas las escuelas tratando de concentrarse en, podemos decir que esto es nuestro cuerpo teórico que es innegable o indudable, y a partir de aquí puede haber debate sobre diferentes cuestiones, pero no hay un piso, no hay una planta baja, no hay unos cimientos, no hay un paso cero. Y esto también le ha permitido a la, pues ahora sí que a la corriente educativa dominante, que es de la teoría neoclásica, no darle lugar alguno al marxismo. No se enseña en las universidades privadas, en muchas universidades públicas donde no logró tener asidero la corriente marxista, no se enseña. Se la considera por la cuestión de la transformación de valores en precios, pero también por otros motivos, también podemos hablar de eso más adelante, como una corriente superada, falsa, errónea, no sé, de muchas maneras. Y también ha jugado un poco el papel que mencionabas de esta cuestión de la matematización o el criterio de cientificidad de las matemáticas. En el lado del marxismo es como de, pues es que si cometió errores lógicos y matemáticos porque no lo sabía, pues ya podemos descartarla de antemano, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Y eh, digamos que quienes mayor lugar le otorgan o quien, y no porque teóricamente se lo quieran dar, sino porque políticamente ocurre, curiosamente son más los libertarios, son los que más promueven el debate con los marxistas, pero más por motivos políticos que realmente teóricos, ¿no? O sea, Sí. como en muchos países latinoamericanos, africanos, asiáticos o incluso europeos sigue, o ahora que surgió el Partido Comunista en Estados Unidos, sigue existiendo como esta espinita o esta semillita del marxismo, como de que, pues, chance sí tenía razón, ¿no? Porque pues la realidad se sigue pareciendo mucho a lo que expresaba. Eh, entonces, en oposición a esos levantamientos o a esos despertares de los marxistas, como que ya sean los más conservadores o los libertarios o diferentes corrientes políticas, tratan de volver a refutar a Marx, ¿no? Por ejemplo, Juan Ramón Rayo, que acaba de sacar en 2022 su libro del anti-Marx, pues repite gran parte de las refutaciones previas, pero ya es como una cuestión psicológica, ¿no? O sea, ellos tienen el mandato divino de refutar cuantas veces se pueda a Marx. No importa que sea la misma reputación y que se repita siempre del mismo modo, es su obligación porque se nota que existe como algún tipo de odio personal o algo así contra la corriente marxista. Y lo que van haciendo es como actualizarla, ¿no? Incluirle nuevos elementos, darle ahí algún giro, alguna jiribilla que lo haga ver como más importante, pero en realidad es la misma refutación repetida varias veces, solo actualizada, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la manera en la que yo diría que es el lugar que ocupa la teoría marxista. Y si quieren, ya más adelante hablamos como del lugar que ocupa respecto a la práctica, ¿no? Como, qué vínculo tiene la teoría con la práctica actualmente? Ahorita que Sí, dices esto me parece interesante porque